que vamos a hacer es una dinámica para trabajar también con el cuerpo, porque si algo nos distingue de cualquiera que nos pueda robar eslóganes, lemas, lo único que no nos pueden copiar es a nosotros mismos. Especialmente su gracia hacerlo en Oviedo, porque el espacio social y político a hegemonizar es mucho más amplio. Esto no es una pequeña localidad, es un sitio en el que hay que recorrer hasta el último rincón. Llega un momento que se produce una tensión, porque la cadena deja de estar completamente comunicada y el que está en el extremo izquierdo no sabe exactamente lo que está haciendo en el extremo derecho. Y allí es cuando el de Podemos intenta estirar la mano por un lado y el de Somos la estira por el otro. Y se producen tensiones que sin querer lo rompe la cadena. Así que llega un momento en el que somos demasiados, sabes del potencial estratégico de que tengas una cadena larga, pero te tienes que acordar ahí. La idea es que trabajemos de una manera un poco diferente, precisamente para obtener también resultados distintos. ¿Qué hay de mágico en pegar carteles o repartir panfletos? Pues aparentemente es un gesto mecánico, ¿no? Me pongo con la mesa, voy a repartir, voy a pegar, pero sin embargo se construye un vínculo en el que quien está haciendo exactamente eso se siente parte de algo mucho más importante. Y todo el mundo tiene que entender que lo que está haciendo es clave. Con su poca pensión, ayudando a hijos, a nietos, quitándose medicinas, están siendo el pilar de todo lo que se les echa encima, porque pueden con todo, no sé cómo lo hacen. La violencia entendían que no es solo física. Que tú dices que afecta, no te entiendo. Que a mí me afecta. Una cosa que si queremos abordar cualquier tipo de tema que tenemos que hacerlo, pues con más cohesión social, mejor que poder hacerlo así, tienes que dar tus puntos y ya tenemos segregación dentro de la propia sociedad. Entonces me fastidia que aquí en Oviedo no regulen el tema de los alquileres. Cuando hay cantidad de pisos vacíos, que he ido a ver pisos vacíos que están viejos, que están caídos y que no te los alquilan porque sencillamente no los quieren declarar, porque tienen que pagar no sé qué. Entonces, chico, no dejes caerlos, pero por 10 euros, por 20 euros no me han alquilado un piso. Porque concentran mucha propiedad, sobre todo en una ciudad como Oviedo, muy pocas familias concentran mucha propiedad y se pueden permitir el lujo de tenerlo vacío y deteriorándose. Si a partir de la tercera vivienda les metieran una buena tangada, entonces tú pagas tantos impuestos, entonces se les acababa el chollo y a la gente que tenemos que vivir de alquiler nos facilitarían un poco más. Entonces tú no dejas envejecer tu casa, tú tienes que alquilarla a precios asequibles para la gente que no tenemos dinero y se acaba tanto chollo de tanto piso vacío y de tantos que quieren abarcar el mundo y que piensan que porque tienen más casa tienen más poderío que los que no tenemos. De todos los vocabularios, pero en el Senado, en prensa, en todos los sitios, porque a mí no me sirve que me digan no hay dinero, no me importa, si no hay dinero a mí no me importa, yo he pagado mis impuestos, tú sabrás dónde está el dinero, o sea, que eso a mí no me importa, o sea, que la frase esa de que ahora mismo te despachan así con un no hay dinero, no.